En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 973 de No Puede Ser. Esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene 3 objetivos. El primero, que pases un buen rato. El segundo, que conozcas a gente interesante. Y el tercero, que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas siempre el día ha merecido la pena. Y hoy este triple salto mortal lo vamos a ejecutar con la maestría de un equipo que da gloria a escucharlo. Yo soy Julio Muñoz, rancio, el burro delante para que no se espante. Está aquí a mi vera Rocío Vicente. ¿Cómo estás, Rocío? Pues muy bien. ¿Recuerdas tu momento universitario? Uy, mucho. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que se me hizo corto, te lo digo de verdad. Sí, ¿no? Se me hizo corto porque en mi época, bueno, creo que la vuestra también era la carrera de 4 años. Sí. Y como yo me fui de Erasmus en tercero, se me cortó ahí Bueno, un poco, pues, pero bueno, eso pero la no- recuerdo perfectamente. Eso no se pone malo, ¿eh? Puedes matricularte... No, el Erasmus tampoco, tampoco me arrepiento. Juan Amadeo, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy Gente bien. joven, bien. Tú lo tienes más fresquito, ¿no? Sí, puede ser. Por lo que sea. Luis Total. Márquez. ¿Qué pasa, hijo? Yo me acuerdo mucho de mi etapa universitaria, me acuerdo mucho de ti, incluso, ¿Eh? que éramos compañeros de compañeros de clase. Luego comentaremos, ¿no? Quizás Bueno. no es el momento. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial porque dentro de unos días van a ser las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla. Son unas elecciones especiales porque es la primera vez que son universales, es decir, que los alumnos van a votar, y hemos decidido que, bueno, pues como nos sigue mucha gente joven, que sois los que nos escucháis, y sobre todo aquí en Sevilla, muchos sois universitarios, pues queríamos conocer un poquito los distintos candidatos que hay a rector de la Universidad de Sevilla. Entonces, hoy en concreto vamos a charlar con 4. Vamos a ir uno a uno, que no se junten por si llegan a las manos. Creo que no, porque Ya han son- tenido debate, hombre. Ya han tenido debate, sí, sí. Pero el primero que está aquí es don Felipe Rosa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a charlar un ratito contigo. Déjame primero que hagamos un juego que hacemos siempre, al que está invitadísimo, y que es un cajón o una cancela. No te he dicho nada, pero ¿qué te parece si hacemos un cajón? Que nunca hacemos cajón, ¿vale? Ahora explica Felipe de qué va esto. ¡Ey! ¿Cajón o no cajón? Que Felipe, te cuento, yo ahora voy a nombrar a alguien que normalmente todo el mundo tenemos en el imaginario. En este caso, creo que no, que ninguno vais a tener en el imaginario. Vale. Pero voy a explicar quién fue y sí vais a identificarlo rápido. Voy a hablar un poco de su vida, por descubrirlo, y después os haré una pregunta muy sencilla, que es si esa persona está viva o no. Esto es porque hay muchas veces que tú dices, ostras, ¿se ha muerto este hombre? Ostras, pero ¿todavía estaba vivo? O este rollo, ¿no? Bueno, hoy os interrogo, ojalá lo conozcáis. Bueno, Felipe Rosa, candidato a rector de la Universidad de Sevilla, igual sí, porque es ingeniero industrial. De hecho, ostras, no lo he pensado, pero... Hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano de Manuel Jalón. ¿Te suena, Felipe? Manuel Jalón. No, ¿no? Manuel Jalón. Vale, Yo vale. tampoco sé quién es. Manuel Jalón Manuel, que tiraba mucho, ¿no? Corominas. Tampoco, ¿no? Bueno, me acuerdo de Coromina. Coromina jugó en el Eso te iba a español. decir. Yo eso sí me acuerdo. Yo también. Bueno, Pero- nació este hombre un 31 de enero en Logroño. ¿Qué signo zodiacal es? Acuario. Bueno, pues este hombre, como Felipe fue ingeniero, lo que pasa es que es ingeniero aeronáutico, y fue inventor. ¿Y qué hizo? Y ¿Qué inventó? diréis, ¿qué inventó? Claro. Inventó, Pues Julio. inventó muchas cosas, pero sobre todo dos muy relevantes. Una, la jeringuilla desechable, que bueno, pero sobre todo inventó Eso la lo- fregona. Eso en los 80 se Eso en los 80 tenía tuvo más un éxito. prime. claro. Mucho Sí, salida. Fíjate, un ingeniero aeronáutico inventa la fregona. Inventó la fregona, sí. Pero la fregona siempre se ha dicho que es un invento español. Español, ¿No? efectivamente. Que Sí. simplemente En concreto, de un elevamos a la máxima exposición la eficiencia nuestra, ¿no? De decir, ¿para Que qué no nos me vamos agacho. a agachar con un trapo Claro. pudiendo poner un palo, ¿no? Somos muy buenos poniendo palo a las cosas, porque Chupachú también es español y es un caramelo con un palo. Efectivamente. Claro. Que a muchas cosas lo único que le falta es un palo, literalmente, claro. De hecho, añado yo que en mi Erasmus, volviendo a lo mismo, hay También muchos cogiste países, palo. hay muchos países que no utilizan la fregona. Es verdad, no, Es sí, verdad, sí. Dinamarca no tiene fregona, Noruega tampoco y Suecia tampoco, que yo conozca. Y Alemania, el norte tampoco. Bueno, pues nada, que He sepáis que Manuel Jalón estuvo en Estados Unidos y allí vio el tema de la mopa.
Que la mopa es anterior a la fregona, ¿eh? Ah, que mira. no saquemos tanto pecho. La mopa, a ver, ¿qué es la mopa? La mopa es La para mopa, quitar la plana. la pelusa, ¿no? Claro, Para- la plana. Vale. La que quita la Que pelusa. todos los nombres Sí. bailan un poco. La movida es que en Estados Unidos se usa, también se moja la mopa. Están los cubos estos de rodillo que exprimen sí, sí. y tal, míticos de las A ver pelis. si vamos a repasar ahora La los solería. artilugios de limpieza del mundo. Pues Aquí- Manuel Jalón vio eso y se volvió en 1956, os doy este dato, y dijo, esto le voy a dar yo una vuelta y lo voy a convertir en otra cosa, un poquito más tal. Y entonces inventó la fregona. Fundó una sociedad que se llama Manufacturas Rodex, que fue la que impulsó y registró la patente de algo que tenemos ahora tan cotidiano como la fregona. Manuel, como digo, riojano, pero precisamente pues convenció a empresarios catalanes, que son los que pusieron los dineros y llevaron a cabo esta idea, que en un principio, pues como muchas ideas, era loca, pero que posteriormente se convirtió en un gran avance, entre otras cosas, por la comodidad. Y os digo más, que este tipo de avances muchas veces tienen también consecuencias sobre la salud, como el jabón y todo eso, porque al final hay suciedad que se quita, que eso son infecciones, que son un montón de cosas. Todo en- ventajas, ¿no, Julio? en 1989, perdón, vendieron la empresa a unos holandeses. Vaya. Bueno, Holanda tampoco hay fregona. Y esta gente dijeron, me voy a inventar otra cosa. Y entonces se inventó lo de la jeringuilla hipodérmica no reutilizable. Ah. Porque hasta entonces, por lo visto, las jeringuillas Se reutilizaban. daban una vueltecita. De hecho, bueno, pues era una gran desgracia en los años 80 en España. Eso precisamente, reutilizar la jeringuilla. Pero eso aunque fuera, ¿sabes? Ya, ¿no? Que a priori uno ya ve que eso bueno no puede ser, ¿no? Claro. Que ahí pasan cosas. ¿Os pero- acordáis? El otro día me acordé de los peluqueros que tienen como una especie de armarito, como un microondas que metían las cuchillas Sí, ahí. sí. Ah, sí, Ah, para para desinfectarlas. desinfectarlas. Eso yo creo que era mentira seguro, vamos. ¿Verdad, verdad? Eso está apagado. Claro. No, en ninguna parte. No, han engañado. ¿Te has Seguro. dado cuenta tú ahora? ¿no? Lo he pensado Te ha después. salido del corazón. Aquí me han entangado a mí, pero... Mentira. pero Un saludo a la Academia de Peluquería. Incluso a Melado, ¿no? Ya sabes tú que eso está encendido apagado. Ya. No, hombre, que no me creo nada. Bueno, pues con esos datos me tenéis que decir si pensáis que el ingeniero Manuel Jalón, riojano, inventor de la fregona, sigue todavía con nosotros o no. Os digo que las cifras son, en 1989 se habían vendido 60 millones de fregonas, ¿eh? Ya. Más que a un eurito, ¿no? Con que haya sacado un eurito de beneficio de cada una de las compras, pues imagínate. Y dame un tío bastante inquieto, porque después de lo de la jeringuilla se fue a Estados Unidos, a Finlandia, y es como una eminencia en accidentes aeronáuticos. Debe Madre ser mía. la típica persona que piensa como muy fuera de la caja. Bueno, pues con Auto- esos datos me tenéis que decir si pensáis Como que estos. Manuel Jalón está vivo o fallecido. Felipe Rosa, candidato a rector de la Universidad de Sevilla. ¿Qué pensamos? Yo creo que por desgracia ya no está con nosotros. Ya cajón, ¿no? Venga. Rocío, Yo creo que también está ya fallecido Claro, este señor. vale. sí. Vaya. Juan. Yo voy a decir que está vivo por un poco darle juego a esto, ¿no? Y que habrá inventado algo para vivir. Bueno, la jeringuilla al final también. Por lo mejor se está hartando de jeringuilla. Luis. Manuel Jalón, a esta hora de la tarde, Ah, lunes, ajeno quizá a las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla, porque el hombre está en Logroño, y a este programa incluso. está ahora mismo con su, vamos a poner, 90 años, Ah, Con un batín, puede que tenga un batín puesto. con la camiseta del logroñés de Tato Abadía, contando todo el dinero que ha ganado en su vida. Con una fregona Que enmarcada, ¿no? él lo cuenta, ¿no? Está en la, ¿cómo se llama la calle esa de los vinos de Logroño? La Ay, calle de... Laurel, ¿no? La calle de Laurel, sí. Pues ahí es suya entera la calle. Todos los bares son suyos. Está en Excel todo el día medio, contando. Vale. Bueno, pues nada, en la pecera, Manuel Jalón, pulgar arriba es que está vivo, pulgar abajo es que el inventor de la fregona se fue para allá.
Se fue para allá. Vale. Mira, Mira, eso un es saludo a- mentira. Pero creía que era eso es Para crematorio. tostar el pan, ¿no? Eso es para hacer las tostadas en los hoteles. Claro, Eso es, son un tostador de los bares. De hotel. eso es mentira todo. Ahí Eso metía las es. cuchillas y le echaban jamón después. ¿no? Eso, la metía ahí un rato, la sacabais y ya te podía cortar. Hombre, por Dios. No estoy de acuerdo. Bueno, pues como siempre te digo, puedes salir de dudas si eres un ansia y lo metes en el móvil y lo sabes, pero nos parece interesante poner en valor el talento de nuestra tierra hablando de inventores como Manuel Jalón, ya te digo. La jeringuilla y la fregona, dos cosas tan cotidianas, pues vienen de la misma cabecita. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y hoy nos vamos a saltar parte porque queremos hablar con todos los candidatos. Así que vamos a comenzar con Felipe de la Rosa, pero si quiere metemos un separado, sí. Venga. Bueno. Ahí cogía Mateo. ¡Ey! Especial elecciones de la US. ¿No? ¿Lo hago yo? Bueno, pues asentado está ya aquí con nosotros Felipe Rosa, que es candidato a rector de la Universidad de Sevilla. Es doctor ingeniero, lo decíamos al principio del programa, doctor ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, donde también cursó los estudios de ingeniería industrial. Toda su actividad investigadora se ha centrado en energía solar térmica de alta temperatura, producción, almacenamiento y uso del hidrógeno y desarrollo de pilas de combustible. Bienvenido, Felipe Rosa. Muy bien, muchísimas gracias. Candidato a rector de la Universidad de Sevilla, sé que es difícil, pero te voy a pedir que, no sé si hay un eslogan, un claim o algo, ¿qué es lo que buscas, qué es lo que quieres en estas elecciones? Bueno, pues yo, resumiendo en muy pocas palabras, yo creo que estoy convencido de que lo que busco es modernizar la Universidad de Sevilla, hacerla más cercana a todos los administrados y sobre todo hacerla mucho más eficiente. En pocas palabras, eso es el resumen de lo que yo planteo. Parece sencillo, Muchas pero eso lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Efectivamente, lleva mucho trabajo detrás el haber preparado el programa electoral. Y si somos vencedores, quedará mucho trabajo todavía para realizar el programa electoral, las dos cosas. A mí, Felipe, me parece admirable cualquier persona que se ponga al servicio de una causa o de los demás. ¿Por qué te presentas a rector en lo personal? Sí, vamos a ver. Los motivos por los cuales me impulsan a presentarme a rector, yo creo que lo puedo centrar en tres. En primer aspecto, porque se celebran por sufragio universal ponderado. Ese es el primer elemento y yo creo que es un elemento clave. En segundo lugar es porque no le tengo apego al cargo. Y tan claro es que no le tengo apego al cargo porque yo antes de esto era vicerrector de transferencia y cuando decidí presentarme a rector allá por el mes de julio, decidí dimitir de mis responsabilidades como vicerrector. En consecuencia, no le tengo apego al cargo. Y una prueba más evidente de todo ello es que en mi campaña electoral propongo el que voy a hacer una rendición de cuentas anual con responsabilidad. Es decir, no se me votaría una vez para los 6 años, sino que tendría que ir ganándome la confianza de todos los electores año a año. Y me lo ganaría por sufragio, no por sufragio universal, con un voto telemático. Es decir, todos los participantes de la Universidad de Sevilla participarían. Y en tercer lugar, y yo creo que es lo más importante, es que como habéis dicho anteriormente, yo he pasado por todas las etapas en la Universidad de Sevilla y entonces tengo una visión muy interdisciplinar y puedo abordar cualquier problema desde diferentes puntos de vista y eso es realmente lo que me permite realmente abordar la tesitura de presentarme a las elecciones. ¿Qué significa el sufragio universal ponderado? Yo creo que hay igual uno de los retos de la universidad es acercarse a su público, ¿no? Al final a los estudiantes, simplificando un poco las cosas. ¿Qué es el sufragio universal ponderado? Sufragio universal ponderado. El sufragio universal todo el mundo sabemos lo que es. Cuando llega una persona un voto. Una persona un voto. Bueno, pues aquí una persona no es un voto, sino que se cuantifica en función del colectivo al que se presenta. En el caso de personal docente e investigador a tiempo completo va a tener un peso global de un 53%, los estudiantes un 30%, el personal eventual un 7% y el personal técnico de gestión y administración de servicios un 10%. O sea, se ha repartido esos porcentajes en función de
del peso del colectivo. Aproximadamente. Pero en ese 30%, por ejemplo, de los estudiantes sí pueden votar todos. Todos los estudiantes. Todos pueden los que votar. estén matriculados actualmente en la Universidad de Sevilla. Todos, Vale. Que es la primera vez que ocurre, ¿no, Felipe? Que nunca... Bueno, es la segunda vez que ocurre. vale, pensé que era la Ocurrió primera. una vez hace aproximadamente 20 años bueno, vale. y ahora se vuelve otra vez a producir. Felipe, no sé, la universidad tiene como esa imagen de algo innovador, de investigación, de élite científica muchas veces, y por otro lado tiene también esa imagen que un poco creo que contrasta con lo que estabas diciendo tú, de sitio en el que la burocracia muchas veces mata toda esa capacidad de investigación. Un poco cuando dices de ganar eficiencia en la organización, ¿te refieres a eso, a simplificar procesos? Me estoy refiriendo a varias cosas. Es decir, para mí eficiencia no es solamente hacer las cosas con el menor coste posible, es hacerlo también con unos procesos que sean lo más simple posibles y hacerlo adicionalmente con una implicación de recursos humanos que sean lo más fácil posible. Esa es la combinación de los tres aspectos que englobamos desde el punto de vista de eficiencia. Y eso es lo que ves que falta en la universidad. Entre otras cosas, eso es lo que vemos. Es decir, hace falta, pues, los procesos, pues hacerlo mucho más simple, hacerlos aquellos procesos que sean repetitivos, hay que hacerlos, digitalizarlos, entendiendo que digitalizar no es hacer lo mismo con un ordenador que lo que harías a mano. Es decir, tiene que haber una concepción diferente de los diferentes procesos, y eso es en suma lo que te va a conducir a que los recursos humanos de los que disponemos pues se utilicen de un modo mucho más acorde a las capacidades humanas que tiene cada uno. ¿Te ilusiona ser rector? Me ilusiona muchísimo porque sería la culminación de mi carrera académica. Es decir, yo ahora mismo, como he dicho anteriormente, no tengo ningún apego al cargo, entonces yo para mí estoy en una determinada situación que realmente es lo que me ha hecho plantearme si me presentaba o no me presentaba, y realmente con esta falta de apego al cargo, pues realmente considero que hay muchas cosas que puedo aportar, y sobre todo, si no resulto ganador en las elecciones, pues felicitaré a quien haya resultado ganador, cuenta con todo mi apoyo, y a seguir con mis clases y con mi grupo de investigación, que también me ilusiona del mismo modo. Son unas elecciones bonitas porque muchas veces cuando se habla de elecciones políticas tradicionalmente, dices tú, ostras, pues gente que lleva toda la vida haciendo vida de partido, que ha entrado en la juventud de nuevas generaciones, depende del partido que sea, y al final pues son nombres de partido, ¿no? Y sin embargo aquí pues sois gente que habéis tenido ya un desarrollo profesional cada uno en su ámbito, y que ahora pues todo ese conocimiento lo queréis poner al servicio de la Universidad de Sevilla, por lo menos en tu caso, ¿no? Porque Sí, al sí. final, claro. Efectivamente, o sea, vamos a ver, yo creo que podemos tener la fortuna de que ninguno de los 7 candidatos tiene una adscripción política claramente definida. Hay sospecha por ahí de que alguno tiene simpatías, pero bueno, simpatías tenemos todos claro. Entonces que realmente la política no entra en la universidad, yo creo que nos debemos de sentir afortunados, porque se prima y se gestiona la universidad con unos intereses puramente académicos, al margen de las contiendas electorales, etcétera, etcétera. Entonces, quizás como prueba de todo ello fue el debate que tuvimos el pasado jueves. Tuvimos un debate entre los 7 y que estuvo totalmente alejado de lo que podemos entender por un debate político en el cual todos tuvimos la capacidad de expresarnos. Unos contestaron más que otros, es decir, no fue realmente un debate tal cual, pero realmente fue muy elocuente y muy enriquecedor cómo 7 académicos hablando y conversando podemos ponernos de acuerdo desde la discrepancia, lógicamente. Yo, Felipe, te quería preguntar, porque este argumento que acabas de dar, lógicamente, ¿no?, de no mezclar la política, digamos, tradicional con unas elecciones universitarias. Justo estos días estamos viendo imágenes de estudiantes muy politizados en la universidad, que no es algo nuevo, por supuesto, ¿no? Tradición, evidentemente, esas ansias, digamos, de cambio en general, de revolución, va intrínseco al estudiante universitario, pero es verdad que estas imágenes que hemos visto estos días en varias universidades, ¿no? No hablo ya de la hispalense, pero a mí me entristecen un poco, ¿no?, esos enfrentamientos, la policía. No sé vosotros, de cara a las elecciones, teniendo ese 30% de la nota, digamos, en los estudiantes, si para vosotros es un tema importante a tener en cuenta a la hora de ser elegidos como rector, o es simplemente algo que tiene que suceder, si le estáis dando una vuelta a esto. Vamos a ver, para mí, hablando de los estudiantes,
El punto de partida, y eso es lo que realmente me entristece a mí, es que estoy detectando la poca implicación que hay por parte de la comunidad estudiantil en estas elecciones. Eso es lo que realmente me entristece a mí. Es decir, yo, con todas las personas con las que hablo, estoy llegando a detectar que el porcentaje de estudiantes que van a participar en estas elecciones, con suerte va a ser el 10%. Ostras. 10%. Esto realmente sí que es un dato preocupante, y entonces yo quiero aprovechar el estar hoy aquí para todos los estudiantes que nos estén escuchando, es animarlos a votar. Que vayan a votar independientemente de a quién, que se informen y que realmente llenen todas las urnas de voto. Eso es lo que realmente es preocupante para mí. El resto, yo creo que el resto está todavía como muy lejano, y vamos a dejar que el tiempo discurra y en función de eso ya determinaremos. Pero para mí el punto de partida es realmente que la población universitaria y en general, en concreto los estudiantes, acudan a votar. ¿Y cómo se cambia eso? Porque hablas de un 10%, creo que en la política también, ¿no? Está habiendo esa Desmovilización. Desafección. Sí, ¿no? Como ese descontento, ¿no? Sí. Con las elecciones y con el gobierno en el caso político. Imagino que aquí pues se traducirá también, ¿no? Yo creo que los motivos son distintos. ¿Sí? Sí, yo creo que los motivos son distintos. Aquí los estudiantes, yo no creo que estén hasta cierto punto cansados de la vida universitaria ni nada de eso. Yo creo que hay determinados motivos que quedan recogidos en nuestro programa electoral, y es que, por un lado, los estudiantes ven que el rectorado está muy alejado de todos ellos. Eso es, en primer lugar, una determinada razón, que es lo que puede provocar el que tengan este grado de desafección. Y, en segundo lugar, los estudiantes creo que se tienen que ilusionar con el propio proceso electoral, y deben de llegar a la convicción de que efectivamente lo que se está haciendo eminentemente y fundamentalmente por todos ellos. Entonces yo creo que todo eso hay que hacérselo ver, y hay que plasmar todas esas ideas desde un punto de vista claro. Pues Felipe Rosa, candidato a rector de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por contarlo y por tener esa voluntad de evolución y de compromiso con la Universidad de Sevilla. Y desde luego, ojalá, es verdad, que haya una altísima participación de la gente joven y de los estudiantes, porque bueno, al final Sale yo ganando creo todo que el mundo, ¿verdad? ser universitario como el momento de máxima movilización, debería ser, claro. Ese sería mi deseo, que realmente, sobre todo los estudiantes, llenen las urnas de votos. Felipe Rosa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bravo. Gracias, Felipe. Póntelo, Alfonso. Bueno, va. pues entra Alfonso Castro, preséntalo. Se ¿no? va Felipe, entra Alfonso Castro, que es otro de los candidatos a rector de la Universidad de Sevilla. Es catedrático de Derecho Romano, decano de la Facultad de Derecho durante casi 10 años, y fue presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España. Y ahora, como hemos dicho, es candidato a estas elecciones que ya apuntaba Felipe, que uno de los mayores retos es que la gente vaya a votar, sobre todo los estudiantes. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfonso? Nada, muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros y compartir este rato. Claro, hombre. ¿Qué propone Alfonso Castro? Bueno, me proponemos muchas cosas. Y desde luego, en relación a la participación, bueno, convendría que hubiese habido un poquito de más, digamos, información institucional. Ah, sí, que Sí. ¿crees que la gente no le ha llegado? Bueno, vamos a ver, quien está interesado... Sí, claro. Le hace falta pocas cosas, ¿no? Mm. Pero ciertamente podía haber habido una campaña informativa desde la institución. Sobre todo pensando en nuestros jóvenes. Que tenemos muchísimos estudiantes, son miles y miles de estudiantes, es la segunda universidad con más estudiantes de España, detrás de la Complutense. Y yo creo que ha habido una cierta, por razones diversas, tampoco me gusta hacer juicios de valor, pero ha habido un cierto apagón informativo. Es decir, no se ha permitido a las facultades y a las escuelas informar sobre los actos que se iban a producir en campaña. Eso se ha centralizado. Entonces esa información ha partido de los servicios centrales de la Junta Electoral General,
que es la que 3 veces durante la campaña hace una tamización de todos los actos que va a haber durante un periodo y luego todos los días informa de los actos que va a haber el día posterior. El día posterior. Pero claro, bueno, cuanta, digamos, más información haya y más canales, mejor. Claro. Esto también tenía que ver con el hecho de que algunos compañeros no querían recibir publicidad, y habían exigido que no se les enviase publicidad porque la verdad es que son 7 candidaturas. Claro. Y ha habido además un periodo de... Nosotros no hemos entrado en eso, pero ha habido un largo periodo de precampaña, con actos participativos que en realidad lo que han hecho es alargar un poco ese proceso y hay ciertamente una cierta sensación de hartazgo. Entonces, por una parte, esa ha sido una justificación formal de centralizarlo, pero por otra parte quizás debería haberse encontrado instrumentos que permitiesen, sobre todo a los chicos jóvenes, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, conocer, ¿no? Un poco esto. Y en relación a las cosas, bueno, la verdad es que nosotros queremos hacer muchas cosas. La verdad, no sé si seguisteis el debate fue un debate que estaba como muy pautado. La verdad es que podíamos hablar poco. Yo, fundamentalmente, lo que intenté es respetar los plazos de tiempo para poder, ¿no? Para poder hablar y lanzar, digamos, las píldoras, ¿no? de tu programa, ¿no? Hay muchas cosas en las que nos parecemos, me refiero, al menos desde el punto de vista de lo que es el programa. Otra cosa es que, el futuro es aire y nosotros lo que somos es nuestro pasado. Sobre todo porque todos los que nos presentamos, de diversas formas, tenemos una trayectoria detrás. Para empezar, tenemos que tener unos requisitos de gestión y por no tanto... se puede presentar cualquiera. Antes No. lo hablábamos, claro. No se puede venir un albice de turno. No, antiguamente se podía presentar cualquier catedrático. Ajá. Ahora no se exige ser catedrático, aunque todos los que nos presentamos somos catedráticos, pero sí se exigen unos determinados requisitos. Tienes que tener un requisito de investigación, un mínimo de 3 sexenios de investigación reconocidos, unos requisitos de docencia, son 3 quinquenios de docencia, y luego 4 años de gestión, ¿no? En cargo, en órgano. Ahí hubo una discusión unipersonal de la universidad. Luego ahí se abrió un poco una vez que no se pudo presentar un compañero, que fue el primero que anunció su intención de presentarse, Manuel Marchena, que finalmente no se pudo presentar. ¿Verdad? Y además ahí hubo mucha controversia. Pues luego se suavizaron un poco los requisitos de gestión, porque en principio se hablaba de que solamente se podrían presentar pues vicerrectores, decanos, gerentes, secretario general, digamos, directores de departamento. Luego se ha abierto un poco más la mano, ¿no? Pero en definitiva son requisitos relativamente restrictivos. La LOSU marca que tenía que haberlos. Entonces, como decía, en el ideario genérico queremos hacer cosas parecidas. Pero claro, ya es una cuestión, digamos, de credibilidad. Si tú tienes una trayectoria en la que esas cosas has tenido oportunidad de hacerlas y no las has hecho, pues entonces ya es una cuestión de que se confíe en que vas a cambiar ahora. Lo que es muy diferente son los perfiles de las 7 candidaturas. Hay 4 candidaturas que son expresión del tronco rectoral, es decir, estamos hablando de vicerrectores o vicerrectoras o de personas que han desempeñado direcciones importantes, ¿no? en el esquema, en el organigrama rectoral. Son con matices distintos, son candidaturas, podemos calificarlas de continuistas. Es verdad que no es el mismo el perfil de Felipe, por ejemplo, que el perfil a lo mejor de Carmen. Son perfiles distintos, pero ciertamente estamos hablando de personas que han sido vicerrectores hasta hace nada, cuando renunciaron prácticamente cuando ya estaban las elecciones al caer, ¿no? Se les hizo renunciar. Luego hay candidaturas que se presentan como renovadoras. Y yo siempre insisto mucho en que para mí es muy importante aquellas candidaturas cuyos responsables han defendido el sufragio universal ponderado. Ten en cuenta que si estuviésemos en vez de en Radio Sevilla, estuviésemos en otra ciudad, con una universidad importante como la nuestra, esto no supondría una novedad, porque los rectores se han elegido siempre, en todas las universidades públicas, por sufragio universal ponderado, pero en Sevilla esto no ha sido así. Anda, sí, yo pensé que eso era... No. En Sevilla la última elección que hubo por sufragio universal ponderado fue 20 años, hace ¿no? 20 años. Felipe, sí. Y además fue por imposición también de una ley orgánica, la LOU. En el momento que cambió el gobierno, se permitió a las universidades públicas españolas decidir cómo querían elegir rector. Y la Universidad de Sevilla fue la única universidad pública que volvió a la elección claustral. Claro, en vez de votar 70, 80.000 personas, o poder votar, votaban 300. No es exactamente lo mismo, que son los claustrales. Entonces, para mí era muy importante quiénes, dentro de estas candidaturas, habían defendido en sus trayectorias
el sufragio universal ponderado, porque esto sí que era una gran novedad aquí. Y bueno, la verdad es que buena parte de mis compañeros no lo habían defendido, incluso habían votado en contra en claustros, ¿no? Claustros que están grabados y que se pueden ver. Nosotros sí hemos defendido el sufragio universal ponderado siempre. Yo lo hice como decano, como profesor normal y corriente, en la prensa sevillana, en la prensa nacional, y como presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España en el Ministerio, con una declaración en la que solicitábamos al Ministerio que el anteproyecto contemplase y no permitiese que hubiese ningún tipo de excepción, que el sufragio universal ponderado era la única posibilidad legal del marco normativo para elegir rector. Y finalmente esto ocurrió para desagrado del rectorado sevillano. Claro, te iba a decir, Alfonso, es raro que ahora le pidas el voto a los alumnos cuando no han podido votar nunca, en tu mano has dicho que mejor que no votaran, ¿no? Claro, y de hecho así ha sido. Hay un claustro muy significativo que se produce en mayo del 2023, y en ese claustro del 2023, que se produce un mes después de la entrada en vigor de la LOSU, que entra en vigor en abril de ese año, yo he dejado de ser decano un par de meses antes, el rector propone al claustro una declaración contra la LOSU por atentar, según él, contra la autonomía universitaria, porque el rector consideraba que la autonomía universitaria debería permitir a la universidad elegir la forma de elegir rector. Bueno, eso es un concepto de autonomía universitaria con el que no estamos de acuerdo muchos, claro. La autonomía universitaria, como cualquier cosa, se enmarca dentro de un marco legislativo. Claro. Y si el marco legislativo te dice que el rector se elige por sufragio universal ponderado, tú ejerces tu autonomía universitaria en ese marco legislativo. Eso es. La autonomía universitaria se desarrolla en un marco, el marco constitucional, el marco legal. Bueno, yo en ese claustro intervine diciendo que no podía suscribir esa declaración contra la LOSU, contra el sufragio universal ponderado en puridad, porque precisamente la LOSU, que podía ser criticable como cualquier otra obra humana, traía un aire muy fresco y muy benéfico para nuestra universidad, porque imponía el sufragio universal ponderado, y esto era una buena noticia, y por tanto yo no podía suscribir esa declaración y solicitaba que hubiese votación. Y hubo votación y votamos muy pocos a favor del sufragio universal ponderado y por tanto en contra de esa declaración rectoral. Fuimos muy pocos. De hecho, algunas personas que vienen conmigo en mi equipo, y luego sí hubo algún voto en blanco, que se abstuvieron, no apoyaron la declaración rectoral. Pero es que es un claustro que está grabado. Puedes ver perfectamente quién levantó la mano a favor de la declaración del rector, que criticaba a la LOSU por imponer un sufragio universal ponderado que, según ellos, limitaba la autonomía universitaria, y quienes, en cambio, defendimos, de palabra y con voto, el sufragio universal ponderado. Y en ese claustro participaron varios de los candidatos, ¿no? Y Alfonso, todos votamos. Perdón, si tuvieras que decir cuál es el principal problema de la Universidad de Sevilla ahora mismo, ¿cuál sería? Bueno, es consecuencia de todo el proceso que hemos tenido en el que el sufragio universal ponderado no ha sido la forma de elegir. Y entonces, desde el año 92 tenemos una sucesión de rectores que son vicerrectores del anterior, y no había posibilidad real en el claustro de que una disidencia, una alternativa pudiese cuajar. Esto ha creado una serie de problemas. Te menciono uno que es básico y absoluto. La centralización extraordinaria que ha habido en una universidad tan grande como la nuestra. Nuestra universidad es enorme. Es la segunda universidad más grande de España después de la Complutense, pero tiene mayor variedad porque en Madrid hay una politécnica, mientras que esos estudios los tenemos nosotros insertos en nuestra oferta. Por tanto, nosotros tenemos, vamos, desde las ingenierías hasta las filologías clásicas. Tenemos prácticamente toda la pauta. La descentralización con recursos humanos y recursos financieros es absolutamente fundamental. Y, por supuesto, la burocratización es asombrosa. Es decir, tenemos una burocratización que nos está aplastando literalmente a los gestores de los centros, a los investigadores, y hay que determinar, esto es muy fácil hacerlo, cuál es la burocracia que deriva de una ley o de una norma de rango superior, y esa la tienes que expresar y cumplir, aunque sea con flexibilidad, y cuál es la que te has inventado tú. Claro, que te has inventado tú y que puedes cambiar perfectamente. Entonces esto es absolutamente fundamental. Y luego muy, muy, muy importante, hay que desprecarizar a nuestras plantillas. Tenemos bolsas de precariedad muy importantes, tanto en el PDI, el personal docente e investigador, como en nuestros compañeros del PTGAS, que además se quejan de que los concursos se realizan con poca transparencia y que además son muy lentos. Esto hay que agilizarlo. Pues, querido Alfonso Castro, que queremos darle más o menos el mismo tiempo. Muy interesante todo lo que nos cuentas de plantear la honestidad de la trayectoria, ¿no? Es decir, oiga, que es que yo he votado que esto siempre quería ser así, y así como principio,
pues nos quedamos a aligerar la burocracia y descentralizar con recursos, que además me gusta mucho. La coletilla con recursos parece una tontería, pero descentralizar todo el mundo queremos, pero si no apuestas, recursos, no se no, puede por hacer. mucho que tú quieras, nada. Bueno, pues es la opción y la candidatura de Alfonso Castro, que es catedrático de Derecho Romano, así que viene de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Alfonso. Y Vosotros. mucha suerte. Gracias, Alfonso. Suerte. Bueno, nos está saludando. Oye, hay una cosa que no estáis viendo en el programa, pero que sí me está gustando y que no es habitual en las elecciones, que todos los candidatos... ¿Cómo se saludan, verdad? ¿Verdad? Se saludan con mucho cariño, ¿eh? No... Sí, que tienen buen rollo. Claro, eso es. Como Vale, debería ¿eh? ser, también te No digo. todos nos están diciendo ya por aquí. Hay fuegos cruzados, está diciendo Pastora. Bueno. Llega Pastora Moreno, que nos la va a presentar Rocío. Bueno, pues Pastora Moreno es otra de las candidatas a ser rectora de la Universidad de Sevilla. Es catedrática de Redacción Periodística del Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla, primera mujer catedrática en periodismo en esta universidad y en Andalucía. Su proyecto apuesta por la innovación en todos los ámbitos, en la docencia, en la investigación, en la transferencia, internacionalización, sostenibilidad, cultura, gobernanza y participación universitaria. Se fundamenta en principios irrenunciables de excelencia académica, compromiso social, inclusión, equidad y transformación digital. Bienvenida, ¿cómo estás, Pastora? Muy bien, buenas tardes. No Que tenemos decías, sesgo tengo- porque seas Claro, colega, ¿eh? decía, No- tengo alumnos por todos lados. Los tengo. Donde voy me encuentro a generaciones pasadas que han estado conmigo. En mis clases me da mucha alegría encontrarme con ellos. Pues alegría la Son el nuestra. futuro. Hablábamos, Pastora, de un proyecto que apuesta bastante transversal. Apuesta por docencia, investigación, sostenibilidad. ¿Puede ser uno de los puntos claves de esta candidatura? Efectivamente, nosotros tenemos una candidatura muy preparada. Llevamos más de un año pateando los 25 centros de la Universidad de Sevilla. Hemos formado la candidatura con los mejores de las diferentes facultades. Hemos estado indagando, preguntando quiénes son los mejores aquí. No tenemos amigos, son solo los mejores. Y bueno, nuestro propósito es una candidatura moderna, europea. Nuestra universidad se ha quedado obsoleta en muchas estructuras y es una pena, creo que eso lo sabemos todos, que la Universidad de Sevilla, que es una universidad muy puntera, que tiene 520 años, que cumplió el 12 de julio, pues que ha sido siempre una de las universidades más importantes de España, pero no toda la vida podemos vivir de las rentas. Hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas bien. Los cambios no tienen por qué asustar. El cambio es alternancia, la democracia es alternancia también. No por haber estado en un cargo, vale, yo conozco ese cargo, me quedo el resto de mi vida. Eso no es el principio de la democracia. Supongo que vosotros, que sois periodistas y que los periodistas estamos muy cerca al mundo político y demás, y que conocemos a muchos políticos, yo soy periodista también, ejerzo el periodismo, además de trabajar en la universidad. Pero la democracia es alternancia y es cambio. Y abrir las ventanas, ¿no? Un Abrir poco. ventanas, que llegue Airear. savia nueva, airear, que entre aire fresco, todo esto. ¿Qué notarían los alumnos si ganara la candidatura de Pastora Moreno? Pues los alumnos notarían que la burocracia se ha convertido en algo más ágil, en algo más dinámico, que se ha descentralizado la universidad. No podemos estar en una universidad en la que todo pasa por los vicerrectores, y si hay un problema en los decanatos, en los centros, hay que pedir permiso para todo. Una universidad tan enorme. Y luego pues tenemos una batería de medidas para los alumnos impresionante. Por ejemplo, los alumnos notarían que hay evaluación continua, que esto les favorece mucho porque pueden estudiar poquito a poco y subir sus notas. Hay evaluación compensatoria, que quiere decir pues que si te suspende una asignatura en cuarta convocatoria y te tienes que ir a otra universidad, bueno, pues que si tienes un 4,5 que puedas pasar. Eso solamente sucede en Sevilla y en dos facultades, en dos universidades más, en la Pompeu y en Santiago de Compostela. Toda España tiene la compensatoria. Entonces no puede ser que vayamos siempre a remorar de otras universidades,
sino que nosotros también nos merecemos algo mejor. Hay que actualizar toda la normativa, lo que no está funcionando, y que los alumnos tienen derecho a, por ejemplo, toda la batería de medidas que llevamos, mejorar las bibliotecas, mejorar la electrificación de las aulas que hay todavía sin aire acondicionado. Los Erasmus no se están pagando, se pagan muy tarde. Los alumnos se van a París, por ejemplo, que es carísimo, se van a Bruselas, a Heidelberg, a la universidad en Alemania, y adelantan sus gastos. No todo el mundo puede hacer eso. Y, Pastora, en cuanto a lo que se estudia en la carrera, por ejemplo, periodismo, que al final es la que mejor conocemos aquí, yo tengo la sensación, nosotros somos de la promoción 99-2003, ha llovido bastante, que la queja, porque ahora, bueno, de hecho algunos damos clase también en centro adscrito, como EUSA, ¿no? Que la queja del alumno de la Universidad de Sevilla es que lo que estudian no es realmente práctico y no está conectado con el mercado laboral. No sé si desde la candidatura de Pastora al rectorado eso se puede cambiar, eso es tan difícil de cambiar, esto es un proceso lento, largo, porque a mí me da la sensación de que los estudiantes siguen teniendo un poco esa queja, digámoslo así. Sí, todo eso está relacionado con los planes de estudio de los diferentes centros, pero esos planes de estudio están acorde a las prácticas que se pueden realizar. Hay que hacer muchísimo más prácticos todos los estudios, porque la vida moderna pasa por ahí. No queremos ya las clases teóricas al estilo magistrales como había antaño. Ese sistema de enseñanza ya no existe. Sobre todo en determinadas carreras. Exacto. Que al final son más oficios, ¿no? Como el periodismo. La carrera de periodismo, que es experimental, en concreto mi grado de periodismo se ha modificado mucho, se ha hecho mucho más práctico, está pendiente ahora de que lo evalúen, pero sí que se ha hecho mucho más práctico, acorde a la inteligencia artificial, a todo el periodismo de datos que están en vigor en estos momentos, a prácticas en empresas, porque los alumnos salen y han estudiado mucho, pero no saben hacer prácticas de periodismo. Todo eso se ha mejorado muchísimo con los planes de estudio que no están en vigor todavía, pero que nosotros pensamos ponerlos en vigor, porque es la única manera de salir al mercado laboral y encontrar empleo, sobre todo en nuestras carreras de humanidades, que tienen un índice muy alto de paro. Y es una pena que los alumnos se hartan de estudiar y luego trabajan en cosas que no han estudiado. Entonces, hay carreras que tienen 100% de empleabilidad, algunas de ciencia en el campus de Reina Mercedes, lo he visto en las visitas que he hecho, pero las de humanidades no. Entonces, y otras de ciencias que aunque tengan empleabilidad, pero siempre conviene orientar a los alumnos hacia el mercado laboral. Nosotros llevamos una asignatura para los alumnos que es formación al empleo. Es decir, que puedan ellos decidir qué empleo quieren tener, dónde se pueden dirigir, las que tienen empleo y las que no tienen. Porque las que no tienen también habrá que abrirle puertas y decir, ve hacia aquí, en esta dirección, oriéntate por aquí, y que encuentren empleo en lo que han estudiado. Porque no tiene sentido que nosotros hagamos una inversión en alumnos que llevan a término sus estudios para luego trabajar en otra cosa. Y sobre todo también el talento se nos va, porque el talento espera un año o dos aquí, pero cuando ve que no hay empleo, que son empleos en precario y ganan 400 euros, el talento se va. Se nos están yendo los profesores ayudantes, se nos están yendo los PSI, todos muy mal pagados, y eso hay que cambiarlo. Lo mismo que hay que cambiar el PTGAS. Y hay que cambiar el sistema de financiación que tiene la Universidad de Sevilla, que es un sistema que el dinero se va por el desguace y luego estamos en precario y con plantillas mal pagadas, sin promoción en otros aspectos. Entonces, la buena gestión consiste en que tú ahorras de un sitio y gastas en otro, pero no malgastas y luego estás todo el día repartiendo la miseria, como decimos nosotros. Pastora, porque la gente un poco, el que no sea universitario y no esté cerca, lo ponga en contexto, es que muchas veces se piensa que un profesor universitario gana muchísimo dinero, que mi familia son profe. ¿Cuánto gana alguien que empieza a dar clase, primer año de dar clase ahora mismo, cuando se habla de precariedad laboral de algo como la universidad, que suena tan potente? Es que se gana muy poco, ¿eh? Hay sueldos de 500 euros, de 600 euros, con unas horas tremendas. Están empezando y entonces hay que ayudarle a que investiguen, a que preparen sus clases correctamente.
No podemos tener una universidad barata, porque barata implica que se paga mal y la gente trabaja mal también, trabaja con malestar. Por ejemplo, ahora hemos tenido una asignación de 10.000 euros, somos 7 candidaturas. Nosotros fuimos a hablar al rectorado a decir que no queríamos ningún tipo, hemos renunciado a estos 10.000 euros que suponen 70.000 euros para 7 candidaturas. Una subvención para hacer todas las elecciones, toda la campaña. Nosotros simplemente hemos gastado un dinero en póster, unos cuantos póster que hemos usado, y hemos renunciado a todo porque pensamos que la Universidad de Sevilla no está en situación de disponer de 70.000 euros para 7 candidatos. Y que hay otros sitios donde ponerlos, ¿no? Exacto, es que hay muchos sitios en precario en este momento. Es que claro, que un profesor gane 500 euros, es que, hablando mal y pronto, ¿con qué ganas va a dar clase? Y en el momento en el que haya otro puesto, en el que le ofrezcan 1.300, sale por la ventana, ¿no? Se nos está yendo el talento. En mi departamento se han ido varios profesores a Madrid, a Barcelona, a otros sitios, porque se paga francamente mal. Y luego no hay promoción, no se sabe hasta cuándo van a poder estar así, a lo mejor se pasan así 10 años. Y entonces, pues, es una situación tremenda. Yo sé que en la campaña hay muchas mentiras y que... ¿Hay fake news también en la campaña? Harvard, pues ahora no me diga. Hay un fuego cruzado entre algunas candidaturas. Mi candidatura es impoluta. Somos una gente que no queremos enfrentamientos, simplemente nos limitamos a exponer nuestro programa y lo que queremos hacer, que es mucho, cambiar muchas cosas que no están funcionando en este momento, pero no vamos a entrar en ningún tipo de fuego cruzado, y ni mentiras tampoco. Es una candidatura muy directa que se refiere a lo que pensamos hacer y cómo pensamos cambiar la universidad. No tenemos ningún tipo de injerencia política, ningún tipo de atadura, no llevamos 20 años en el mismo cargo. Pensamos que ahí debe haber alternancia y que sabemos y estamos preparados perfectamente para organizar la universidad, porque la universidad es gestión, y con 30 años que tenemos casi todos en la universidad, creo que sabemos y estamos preparados para ello. Pues la candidatura de Pastora Moreno a rectora de la Universidad de Sevilla. Ella viene de una facultad que conocemos muy bien porque es periodismo. Así que mucha suerte, Pastora. Muchas gracias por compartir tu programa con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, por Dios. Gracias, Pastora. Gracias. Bueno, y la última de nuestras candidatas hoy, como dicen los ingleses, last but not least, querida Carmen Vargas, de microbiología en la Universidad de Sevilla, catedrática también, farmacéutica, doctora en microbiología. Bueno, te va a presentar Rocío, ¿vale? Bueno, lo has resumido yo creo que bastante bien. Es catedrática en microbiología, farmacéutica y doctora también por la Universidad de Sevilla. Y tienen clara su candidatura, yo creo que se puede resumir en 3 palabras: solvencia, confianza y transformación, para que la Universidad de Sevilla sea referente nacional e internacional en docencia e investigación, en innovación, cultura, digitalización, sostenibilidad y, sobre todo, en atención al bienestar de su comunidad. Bienvenida, Carmen Vargas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Se puede, por resumir mucho en estas 3 palabras, lo que es la candidatura de Carmen Vargas como rectora? Yo diría que sí, porque es un compromiso que hemos adquirido pues con la comunidad universitaria y lo definimos así. Solvencia, porque bueno, pensamos que estamos preparados para dirigir la universidad con rigor. Confianza, porque yo soy una persona muy cercana, que escucha, es una escucha activa, que responde, que le gusta trabajar en equipo, que es resolutiva. Y transformación, porque pensamos que en la universidad se han hecho cosas que hay que impulsar, hay que seguir trabajando en ellas, mientras que hay también algunos retos importantes que abordar y que hay que convertirlos en oportunidades. Y yo añadiría una 4ª, porque empezamos con 3, pero estamos terminando con 4. Muy bien, eso es buena cosa. Es porque realmente es una cosa que yo pues no había considerado, pero que la gente me decía, oye, es que tú tienes liderazgo internacional, es que tú has dirigido equipos de investigación internacionales, coordinado proyectos europeos, evaluado proyectos europeos, eres la coordinadora general de la Universidad Europea Uliseus, has sido vicerrectora de internacionalización, por tanto te conoces la universidad también desde fuera. Ese liderazgo internacional me gustaría añadirlo a la mochila. Qué bien. Oye,
como son las primeras elecciones, bueno, hace 20 años se hizo, pero el sufragio ponderado y son los estudiantes los que ahora tienen como mucho peso, que supongo que será donde todos estáis un poco mirando. Se lo hemos preguntado a los otros candidatos. Si Carmen Vargas saliera rectora mañana, dentro de un año y un día, ¿qué cosas notarían los estudiantes en su día a día? Que yo creo que las cosas prácticas muchas veces movilizan. Pues mira, hay muchas cosas que preocupan a los estudiantes y una de las que más les preocupan, seguramente os lo habrán dicho también otros candidatos, son los sistemas de evaluación. Ellos promueven la evaluación continua, la compensatoria, y ahí tenemos nosotros un compromiso firme con ellos. De hecho, ese compromiso se deriva en cambiar el reglamento de actividades docentes para incluir eso, la convocatoria, la evaluación continua y la compensatoria, pero mientras tanto queremos incluso hacer una normativa transitoria para que los estudiantes no tengan que esperar. Y mientras tanto, también vamos a dar la opción para que aquel estudiante que le queda una asignatura solo para terminar la carrera, con una convocatoria se pueda presentar a 2 exámenes. Eso les importa. También les importa mucho, ya sabéis. Porque, perdón, para el público que no sea universitario, claro, tienes una cantidad limitada de veces que te puedes presentar una asignatura. Ponte que hay una que se te ha atravesado, tienes todo aprobado y esa asignatura no, y no sería licenciado si no la apruebas, claro. Bueno, ya serían graduados. Bueno, ahí se te ha notado la edad, ¿eh? Pero claro, que tremenda faena, ¿no? Que haya... Yo creo que es darle una oportunidad más. Otra cosa que le preocupa mucho a los estudiantes es la vivienda. Aquí en Sevilla las casas son muy caras, los alojamientos son muy caros, y la propuesta que tenemos nosotros en el programa es crear una oficina de la vivienda y un plan integral para la vivienda para que les ayudemos a buscar su alojamiento. Eso es muy buena idea, claro. Eso por un lado. Y después por otro, pues hay terrenos universitarios que se pueden utilizar para promover la construcción de viviendas asequibles para los estudiantes. Eso se puede hacer en convenio con el Instituto de Crédito Oficial. Se ha hecho ya en otras universidades y pensamos que los estudiantes se merecen tener también una vivienda digna. Es una cosa que creo que cierra la puerta a determinado estudiante que no tiene tantos recursos a ser universitario, ¿no? Que al final lo que tú dices, mucha gente que no vive aquí con su familia que no se puede permitir. Fíjate, uno de cada 4 estudiantes que vienen a la Universidad Española, estos son cifras que están publicadas, están en situación de vulnerabilidad. Viene de familias que no tienen recursos económicos. Por eso, otra de las cosas que queremos hacer nosotros, en cuanto nos den la oportunidad y la confianza, es promover un sistema de becas más amplio. De manera que ahora mismo la universidad tiene una serie de becas propias de comedor, de desplazamiento, etcétera, etcétera. Queremos implementar, una cuantía mayor para esas becas, pero después también queremos ampliar el tipo de becas. Por ejemplo, becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad, becas para materiales, para estudiantes que necesitan materiales costosos, para estudiantes de Bellas Artes, de Arquitectura, de Odontología también. Becas para movilidad, becas vale para la investigación. Una cosa que otra, no es lo mismo estudiar una cosa que otra, y creo que esas cuestiones pues tenemos que tenerlas en cuenta también. Carmen, ¿en qué medida le afecta a la Universidad de Sevilla la proliferación, digamos, de universidades privadas? ¿Es un elemento a tener en cuenta a la hora de la candidatura a rectora, en tu caso, el hecho de cómo afrontar ese mercado, ¿no, de los estudiantes? Pues mira, te voy a contar una experiencia personal. Yo soy de Sanlúcar la Mayor, un pueblo que está aquí cerquita, y soy hija de comerciantes. Yo pude estudiar en la Universidad de Sevilla gracias a que la Universidad de Sevilla es una universidad pública que me dio la oportunidad de tener mi carrera de farmacia. Por tanto, siempre voy a ser una firme defensora de la universidad pública. Nuestra Universidad de Sevilla afortunadamente tiene lista de espera. Los estudiantes hacen cola para entrar en nuestras aulas. Eso no significa que nos tengamos que dormir en los laureles. En cuanto a las universidades privadas, creo que yo no tengo nada en contra de ellas mientras que sean de calidad. El debate entre la pública y la privada sobrepasa el que puedan ofertar una cosa a otra. Yo lo que le pido a las personas que nos gobiernan es que tengan la misma vara de medir, claro, que nos midan con los mismos criterios a la hora de autorizar la creación de universidades, ya sean públicas o sean privadas, y a la hora de autorizar los títulos, ya sean públicos o sean privados. Pero por encima de todo, yo siempre defenderé a la universidad pública, y la universidad pública
tiene también que adecuar su oferta a las necesidades del mercado laboral. No son los mismos los títulos de antes que ahora. Creo que la empleabilidad debe ser uno de los objetivos fundamentales de una candidatura, hacer que los estudiantes se orienten al empleo desde el principio, desde que entran en la carrera ya les tenemos que estar orientando hacia el empleo. Nosotros vamos a crear una oficina de empleo en la Universidad de Sevilla que va a ayudar a los estudiantes en esa búsqueda de empleo activa. Y no solamente eso, les va a ayudar a hacer un currículum, les va a ayudar a prepararse en una entrevista. Vamos a tener un programa general de emprendimiento en la Universidad de Sevilla para que el estudiante también pueda generar autoempleo. Ya sabemos que el tejido productivo aquí en Andalucía pues está formado normalmente por pequeñas y medianas empresas. Tenemos que fomentar que el estudiante emprenda y monte su propia empresa. En fin. Un sinfín de medidas que están ahí. Carmen, cuando estudiábamos nosotros, que hace, pues yo qué sé, 25 años. Un año o dos. Hace nada. Eso ellos, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? Porque no sé si os acordáis que había un debate encarnizado, súper violento en la universidad, sobre si las empresas podían tener presencia dentro de la universidad, porque decía que era la LOU, se iba a que era en el marco de la aquello. LOU. Claro, y aquello era, yo siempre decía, yo es que en mi familia, pues, venimos todos de familias más o menos humildes, decía yo, es que mi madre está esforzándose mucho para pagarme esto, para que el día de mañana yo tenga un trabajo con este estudio, claro. Pero hubo un momento en el que eso no se entendía y parecía como que una pérdida de independencia cuando se orientaba la formación a que se encontrara trabajo. Afortunadamente eso, por lo que nos está diciendo, ya está superado, ¿no? Eso está cambiando radicalmente. El empleador tiene que tener mucha más conexión con la universidad, claro, y la universidad ser más consciente de lo que necesita el empleador. Nosotros trabajamos en el concepto de que incluso en el diseño de los planes de estudios los empleadores deben formar parte y deben incluso contribuir a la docencia y deben darle la oportunidad a los estudiantes de hacer prácticas en sus instalaciones. Deben contribuir ahora no sé si conocéis el concepto de título dual. El título dual, pues los títulos duales, los estudiantes hacen parte de la formación en la empresa. Los doctorados industriales, ya a un nivel más de investigación, se hacen en parte en una empresa y se hacen en una investigación que le interesa a la empresa. Por tanto, la relación con el tejido empresarial debe ser mucho más intensa. Te estoy escuchando, Carmen, y hablabas antes que otra de las palabras, ¿no?, que podían resumir tu candidatura era también la internacionalización. Lo que me estás diciendo, yo creo que es algo que es como muy europeo, porque es cierto que Europa se mueve mucho así, hay oficinas de empleo, oficinas de vivienda, oficinas... Bueno, te hablo de cierto Europa, ¿no? A lo mejor países escandinavos, Alemania, sí, Países Bajos. Puede que te hayas traído también un poco toda tu experiencia e intentar que evolucionemos, ¿no? Que no nos quedemos a la cola de las universidades europeas. No sé si va un poco por ahí. Sí. Afortunadamente mi experiencia internacional me ha ayudado mucho en ese sentido. Yo he sido vicerrectora de internacionalización, me he movido por el mundo y he conocido las universidades de fuera también, de lo mejor que tiene y de cosas que nosotros tenemos mejor que ellas. Yo coordino la Alianza Europea Uliseus, que es un consorcio de 8 universidades de toda Europa. Es una de las 73 alianzas seleccionadas en la iniciativa de universidades europeas y yo pues fui la promotora de la propuesta y soy la coordinadora general. Uliseus es un rompehielos, es un buque insignia que va por ahí pues ablandando normativas, haciendo que se puedan hacer titulaciones conjuntas a nivel europeo, que tengamos un campus conjunto de movilidad, que tengamos una metodología de enseñanza y aprendizaje basada en el estudiante siempre en el centro, diseño de los títulos teniendo en cuenta el empleador también, y no solo el empleador, el estudiante. En los títulos Uliseus los propios estudiantes también dicen lo que quieren del título, que normalmente suelen ser competencias transversales, porque claro, a nivel de formativo no saben, claro, pero sí quieren que el título tenga emprendimiento, que el título les enseñe a comunicar mejor, que el título tenga competencias digitales, que se hable de sostenibilidad. Y por eso los títulos Uliseus para nosotros son como las pequeñas experiencias piloto que después queremos extender al resto de la universidad. Día 30, jueves, importante, ¿no? Importantísimo. Queremos que vayan los estudiantes a votar, que se impliquen, ¿no? Que es uno de los puntos
La siesta que se va a echar Carmen el día 31 no se la va a Sucesivos. saltar. Qué paliza lleváis, pero qué bien suena esa universidad que pone al alumno en el centro, a la dignificación de los profesionales, a la retención al talento y a ser suficientemente porosa como para ver las cosas que se hacen fuera, intentar traerlas, pero también lo suficientemente segura de sí misma, de decir esto lo hacemos mejor nosotros y lo mantenemos, o sea que cero complejo. Bueno, pues Carmen Vargas, candidata. Mucha suerte para el día 30. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Oye, tienes que resolver, ¿no?, el juego. Sí, Jalón, el inventor de la fregona, falleció. Vaya. Ya no inventó la inyección, la jeringuilla desechable, la fregona, y ya no inventa más nada. Pues Pues un abrazo muy fuerte. Abrazo a A la su familia. Sí, sí. Bueno, pusimos la radio, vosotros las orejitas, votad, por favor, en todas las cosas que tengáis delante y posibilidad, votad. Hasta el próximo día, mañana martes, abusad de la alegría, que no hacemos vulnerables. Adiós.